3 palabras. Inteligente, inquieto, entregado. Un sacerdote, diríamos, a carta cabal. Al fondo, uno de los lugares más emblemáticos de Villa del Rosario, el templo parroquial del Divino Niño en Lomitas. Más acá, las piedras, el lugar donde dio su vida una de las personas que más se ha entregado por las comunidades pobres de nuestra villa histórica, el padre Álvaro Nelson Suárez. Una nueva historia se traslada hasta este lugar para darle justamente un homenaje a aquella persona que permanece para siempre en las mentes de quienes tuvieron contacto con él. Su amor no era común, era un gran enamorado. La música de Dios era armónica en sus labios. Fue tan sabio como un niño alocado que se enfrenta valiente al diablo colorado. Y esa tierra prometida que has buscado, él ya la había encontrado en el corazón del pobre, y la palabra de Jesús fue como su arado, entre surcos de dolor dejó un legado. El presbítero Álvaro Suárez no es solo un nombre aquí contado, no es solo un himno de colegio entonado, ni Álvaro Nelson Suárez, un cura olvidado. Álvaro Suárez es un grito que no ha sido silenciado. Fue una voz, una plegaria, una bandera del proletariado. Álvaro Nelson Suárez crece en su sacerdocio desde el mismo momento que nace el Seminario Mayor Diocesano San José de Cúcuta, donde aprendió que su vida era una ofrenda de amor y de entrega a las comunidades. Álvaro hace parte de ese grupo fundador del Seminario Mayor San José de Cúcuta. Yo en ese momento integré el grupo de introductorio como fundadores del seminario. El seminario se fundó con 2 grupos, introductorio, del cual hacía parte, y primero de teología. Venían jóvenes seminaristas que habían estudiado en Pamplona, en Tunja, en La Ceja, en Antioquia. Ese grupo vino a formar el primero de teología. Ahí estaba Álvaro Suárez. ¿Qué me acuerdo de él? Un muchacho alegre, dicharachero, espontáneo, con acento paisa, servicial, que estaba siempre dispuesto a ayudar. Tan buen amigo que todos le decíamos Alvarito, 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 porque ese era Álvaro. Un hombre entregado, buena gente con todo, no discriminaba a nadie. Álvaro Nelson hace parte de los primeros frutos que dio el Seminario Mayor San José de Cúcuta. La primera promoción de los alumnos fundadores del seminario, él se ordena sacerdote
a finales de noviembre del 89 con el padre Jesús Emiro Claro, solamente los dos primeros sacerdotes egresados del seminario de Cúcuta, junto con dos de Tibú, el padre Héctor Elí y Nelson Rosso, conocido aquí en Cúcuta como el padre Pepe Rosso. Allí ellos fueron los primeros sacerdotes frutos del seminario de Cúcuta. Y él, como siempre, entregado a sus comunidades, un hombre con una vida social, un hombre entregado en la parte social, dedicado a su gente, su lenguaje muy cercano a la gente, su espíritu de servicio, de entrega, siempre disponible a servir. La muerte de Álvaro pues trae tristeza, dolor, llanto a todas las comunidades parroquiales de la diócesis de Cúcuta. Un hombre muy joven, apenas llevaba como 6 años de ministerio sacerdotal cuando acabaron con su vida. Dolor, llanto, incertidumbre, no sabíamos qué pasaba, por qué le habían arrebatado la vida a un hombre valioso, a un sacerdote joven entregado a esta parroquia y a muchas comunidades parroquiales. El padre Álvaro fue un apóstol de la paz, denunciaba las injusticias, denunció fuertemente las injusticias, la violencia que estaba en ese momento carcomiendo nuestras comunidades de la diócesis de Cúcuta, y por hablar, por no quedarse callado, por no ser un perro mudo, por eso le arrebataron la vida. Es un apóstol de la paz. Aunque en esta vida faltenme riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol. El amor que dejó en sus corazones el padre Álvaro Nelson Suárez hoy está en la memoria de niños y adultos que lograron disfrutar de su alegría y espiritualidad. Pues él era un padre muy querido que desde que era seminarista iba mucho a mi casa, a Motilones. Y era muy amigo de Miguel, ¿no? Y yo lo quería mucho, porque era una persona muy confianzuda y todas las cosas. Y el día que yo estaba en la catedral rezando, él estaba arreglando el altar para el otro día se le ordenaban. Entonces se acercó a mi lado y me dijo, reza mucho por mí, ¿sabes? Y yo dije, ¿por qué, padre? Digo, ¿por qué, Alvarito? Digo, porque mañana me ordeno. Dije, bueno, voy a encomendar, que tú rezando a encomendarlo a Dios, y yo no. Así fue todo. Y eran muy amigos nosotros. Y a mí me dio mucho dolor el día que me dijeron, mataron a Álvaro Suárez. Y no, a mí me dio mucho dolor y la hija me corrió, Lucenil. Corrió a donde lo mataron a él. Ella fue corriendo, vino en la cara corriendo, que llamamos en Motilones. Él vino y se fue a ver dónde la habían matado. Él era una persona muy querida, muy buena gente. Que yo, bueno, en todo caso, pues que Dios perdone. Porque a quien le hizo la maldad a él. Él está gozando de Dios, porque yo creo. Y además yo estoy muy contenta con él, porque hizo 2 colegios en Lomitas. Y en uno de esos colegios estudiaron mis hijos. Inclusive ahorita el 5 de diciembre se me graduó el primer nieto, que estudió todos los años en ese colegio. Nadie mejor que uno de sus formadores en el seminario para darnos a conocer la inmensa valía del padre Álvaro Nelson Suárez, tanto para la diócesis de Cúcuta como para sus gentes. Yo antes quiero decir la sensación que experimenté cuando me nombraron como formador. Sí. Porque realmente para mí fue una impresión grande, puesto que yo no tenía ni idea de que me fueran a colocar en ese lugar.
de tanta importancia y tanta trascendencia para la diócesis, como es la formación de los sacerdotes. Entonces el más grande y terrible sorprendido fui yo. Que recuerdo que en los primeros días, cuando estaba organizando el seminario, pues yo me vi ante un mundo totalmente nuevo, ¿cierto? Totalmente nuevo. Yo estaba trabajando en el INEM y allá planeábamos las cosas con tiempo y allá tocó comenzar a improvisar muchas cosas. Entonces esa fue la primera impresión de que estaba ante una situación complicada. Entonces, hablando concretamente del caso de Nelson, pues me parecía, lo veía como un muchacho sumamente despierto, inteligente, vivaracho, muy capaz de todo lo que se le encomendara a él. E inclusive yo pienso, recuerdo que a las primeras semanas él trató de hacer como una especie de no digamos revolución ni revuelta, pero así como un querer imponer los criterios de ellos y de los muchachos. Y Monseñor se vio en la obligación de poner manos duras, dice, o me obedecen o cierro el seminario. Pero ya en la parroquia pues también un hombre que quería innovar, que quería trabajar, un hombre muy entregado a la comunidad. Yo recuerdo que en la primera parroquia donde él estuvo de vicario fue en la parroquia de San José. Ya era un hombre, en la catedral, era un hombre muy allegado a la gente, se bajaba a confesar a la gente, a las viejitas las abrazaba. Y entonces eso hacía que tuviera mucha simpatía, ¿cierto? Esa es una de las características de él, y luego pues sus homilías, sus explicaciones eran pues que tocaban, que llegaban a la gente, ¿cierto? Porque era un hombre muy entregado a su ministerio y a Dios también. Esa es la impresión de un hombre muy entregado. El liderazgo propositivo y conciliador que le caracterizó durante su formación sacerdotal se traslada a las comunidades parroquiales, donde su palabra sigue marcando la vida de muchos, especialmente en el municipio de Villa del Rosario. Un hombre, diríamos, que quería ir cada rato un poquito acelerado, eso sí, pero que quería, diríamos, pues llevar la cultura, llevar el evangelio y unir a la comunidad en torno a Cristo, en torno a la fe, y con una gran entrega, con una gran disponibilidad, esforzándose por vivir el evangelio. Eso sí lo tenemos claro, ¿no? Un hombre que se entregó de verdad. Su partida nos entristeció a todos, pero aquel 4 de diciembre permitió que recordáramos que quien asume un liderazgo en las comunidades debe estar dispuesto, como el mismo Jesús, a dar la vida por ellas. Yo recuerdo que cuando yo oí la noticia, yo como que no quería creer. Yo dije, no, eso debe ser alguna historia, algún cuento. Pero ya cuando vimos la realidad, pues fue algo que tocó muy profundamente a toda la comunidad, diríamos que a toda la diócesis. Recuerdo que cuando ya fue el momento del entierro fue una multitud inmensa, ¿cierto? Lo que significaba el aprecio, y cualquiera y todo, mejor dicho, querían como estar muy cerca de él y llevarlo, cargarlo. Fue algo sorprendente, impresionante, la manifestación de aprecio, de cariño y también de dolor, porque lo único que podía pensar uno en esos momentos, en estas circunstancias, es una cosa muy complicada. Uno quiere que se haga justicia, pero uno sabe que a veces esa justicia humana falla mucho. Pero lo importante es, diríamos, el aprecio con que se le acogió y con que se le despidió. Y yo pienso que todavía Álvaro permanece en la mente y en el corazón de mucha gente del Divino Niño y de la ciudad y de Cúcuta, y también en nuestro corazón. La alegría, el servicio y la solidaridad aún caminan por las calles de Montevideo,
Lomitas, la esperanza, y se escucha en la voz de niños y adultos la impronta de una gran persona. Esa persona era el padre Álvaro Suárez, que en homenaje a él, la institución educativa se llama Presbítero Álvaro Suárez. Él entró a este barrio como una luz de alegría, una luz de esperanza. Cuando llegó, traía en su mano una campana y la hacía sonar casa por casa y nos invitaba a todos a la iglesia. Decía, es la hora de la misa, y era muy bonito, era emocionante. Y la gente salía detrás de él y lo seguían, y hasta que llegábamos todos a la iglesia y escuchábamos la Eucaristía. Él llegó aquí a hacer no solamente un trabajo espiritual, sino también un trabajo social, porque desde un principio, desde que comenzamos con el templo, la iglesia fue quien impulsó lo que hoy es el Colegio Presbítero Álvaro Suárez. La iglesia nos apoyó al principio con seminaristas que comenzaron dictando clases en preescolar, porque aquí no teníamos acceso al colegio. Posteriormente la misma iglesia trajo profesores que pagaban, y a partir del 91 pues ya el Ministerio de Educación se hizo cargo de lo que hoy es el colegio. El padre Álvaro Suárez nos enseñaba de diferente forma, y una de su principal forma de enseñanza era con su ejemplo. Él siempre vivía con su alba revestido, siempre era sacerdote 24 horas. Usted lo podía encontrar aquí desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, visitando a la comunidad en diferentes circunstancias, para darle apoyo espiritual y apoyo económico, apoyo emocional. Cuando él estuvo aquí en esta comunidad, yo era catequista. Y nos apoyó, nos formó. Estaba pendiente de ser ese guía espiritual, no solamente como a veces nos han dejado el trabajo a los catequistas, no, él nos formó, nos guió, nos animó. Por esta comunidad arriesgó hasta su propia vida. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Pues eso fue un momento muy triste, porque pues él era una persona que nos respaldaba no solamente desde la parte espiritual, sino era un hombre con mucho carácter y que no tenía miedo de decir la verdad, y no tenía miedo de decir que esta comunidad estaba pasando necesidades y que habían y existían recursos para solventar esas necesidades. Él muere y se va pues esa voz que hablaba por esta comunidad. Nos volvimos una comunidad con mucho más miedo, porque de ahí dijimos, si matan a un sacerdote por decir una realidad que se ve a gritos, ¿qué puede pasar con una persona común y corriente? Nada mejor que la palabra para homenajear a quien con su voz luchó por la paz y la vida misma. Súa. La luz vino con él, brillante como fue, inteligente y honrado, trabajador incansable y hombre de paz, que llegó como Abraham de lejos para dejar un mensaje a los viejos, un mensaje sin par para los niños que vendrán, una palabra de amor que no tiene igual, una mano extendida para ayudar a levantar. Fue un ministro en el altar, fue un revolucionario en tiempos de guerra que luchó por la dignidad en defensa de la tierra. Y esta voz que hoy recordamos
no fue una voz pasajera, es una voz que se ha quedado en el corazón del pueblo y era un hombre de Dios y no un iluminado cualquiera. Fue un cura para el alma que amaba de verdad y con vergüenza ajena. Hoy tengo que decir que esta herida no se cierra. Nos mataron a un profeta entre un rosario de penas. Este 4 de diciembre se cumplen 22 años del asesinato del padre Álvaro Nelson Suárez en este lugar. Nuestro programa, Una Nueva Historia, en esta edición, aunque ha sido un homenaje para el padre Álvaro, no solo se queda en él, sino que pretende en él ser un homenaje para todas aquellas personas que a lo largo de tantos años de historia en nuestro municipio, en nuestra villa histórica, han ofrendado su vida por sacar adelante este municipio y sus gentes. Para nosotros es una inmensa emoción, donde se nos unen muchos sentimientos de nostalgia, de dolor, pero también de esperanza, de que vale la pena dar la vida por los demás. Los esperamos en una próxima emisión de Una Nueva Historia.